A veces pensamos que el silencio significa ausencia, que si no obtenemos una respuesta inmediata es porque nadie nos escucha, que si una puerta permanece cerrada durante demasiado tiempo es porque ya no existe esperanza. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, comenzamos a llenar ese silencio con nuestras propias conclusiones. Nos convencemos de que Dios se ha alejado, que quizá nos olvidó, o peor aún, que nunca estuvo ahí. Pero hoy te pregunto, ¿y si el silencio no significara abandono? ¿Y si fuera precisamente en esos momentos cuando más cerca está de nosotros? Vivimos en un mundo que nos ha acostumbrado a la inmediatez. Todo ocurre deprisa, queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos, explicaciones para todo. Nos cuesta aceptar que algunas de las cosas más importantes de la vida necesitan tiempo. Nadie espera que un árbol crezca de un día para otro. Nadie se sorprende de que el amanecer tarde horas en llegar después de la noche. Sin embargo, cuando hablamos de nuestra propia vida, queremos que todo cambie de un instante a otro. Queremos dejar de sufrir hoy, encontrar respuestas hoy, sentir paz hoy. Y cuando eso no ocurre, el silencio empieza a parecernos insoportable. Quizá tú también has pasado por ese lugar donde haces preguntas que parecen perderse en el aire, donde cierras los ojos esperando sentir una señal, un pequeño indicio, algo que te haga pensar que todo estará bien. Pero no sucede nada, solo silencio. Y ese silencio pesa, porque la mente tiene una costumbre muy curiosa. Cuando no encuentra respuestas, empieza a inventarlas, empieza a decirte que no eres suficiente, que has fracasado, que nunca saldrás adelante, que los demás sí encuentran su camino, pero tú no, que quizá Dios escucha a otras personas, pero a ti no. Y poco a poco esas ideas comienzan a sonar como si fueran verdad. Sin embargo, la mayoría de las veces no son más que el ruido de nuestros propios miedos. El silencio no siempre está vacío. Muchas veces está lleno de cosas que todavía no podemos comprender. Piensa por un momento en una semilla. Desde fuera parece que no ocurre absolutamente nada. La tierra permanece igual, no hay hojas, no hay flores, no hay frutos, tallos, nada. Solo oscuridad. Y si alguien no conociera el proceso de la naturaleza, podría pensar que la semilla murió. Pero debajo de esa tierra está ocurriendo el trabajo más importante. Las raíces comienzan a abrirse camino. La vida empieza a formarse. Todo sucede lejos de los ojos, en silencio. Quizá nuestra vida se parece mucho más a esa semilla de lo que imaginamos. Muchas veces queremos ver resultados sin haber permitido que las raíces crezcan. Queremos florecer mientras todavía estamos aprendiendo a sostenernos. Y Dios, que conoce mucho mejor nuestros tiempos que nosotros mismos, sabe cuándo es momento de crecer hacia afuera y cuándo necesitamos seguir creciendo por dentro. Eso no significa que el camino sea fácil, lo sé. Hay silencios que duelen, silencios después de perder a alguien, silencios cuando un sueño no se cumple, silencios después de una decepción, silencios en los que sentimos que caminamos completamente solos. Es normal sentirse así. Todos, en algún momento, hemos conocido ese vacío. Pero existe una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Porque incluso cuando no percibimos su presencia, Dios puede estar sosteniendo nuestra vida de maneras que todavía no alcanzamos a comprender. Muchas veces miramos hacia atrás y descubrimos algo sorprendente. Aquello que tanto nos hizo sufrir terminó enseñándonos algo que ninguna otra experiencia habría podido mostrarnos. Aquella puerta que nunca se abrió evitó que entráramos en un lugar donde no habríamos sido felices. Aquella despedida que parecía destruirnos terminó dejando espacio para personas que hoy agradecemos profundamente. Aquella espera interminable nos enseñó paciencia. Aquella incertidumbre nos hizo más fuertes. Y entonces comprendemos algo.
No todo lo que parecía un obstáculo era un castigo. Algunas veces era una protección. Pero mientras estamos viviendo esos momentos resulta muy difícil verlo, porque el dolor tiene la costumbre de reducir nuestro horizonte. Solo vemos el problema, solo vemos el presente, solo vemos aquello que nos falta. Es como caminar dentro de una espesa niebla. Cuando estás dentro de ella, piensas que el mundo entero ha desaparecido. Sin embargo, el paisaje sigue ahí. Las montañas continúan en su lugar. Los caminos no dejaron de existir. Solo hay algo que impide verlos por un momento. Y tarde o temprano, la niebla siempre termina disipándose. Quizá hoy tu vida se parezca un poco a esa niebla. Tal vez no sabes qué decisión tomar. Quizá llevas meses esperando que algo cambie. O simplemente te has cansado de aparentar que todo está bien cuando por dentro sientes un enorme cansancio. Si ese es tu caso, quiero decirte algo. No tienes que tener todas las respuestas para seguir caminando. Hay personas que esperan comprender toda su vida antes de dar un paso. Y mientras esperan la certeza absoluta, dejan pasar años enteros. La verdad es que nadie conoce completamente el camino que tiene por delante. Todos avanzamos con una parte de confianza y otra de incertidumbre. Y quizá ahí es donde Dios nos invita a descubrir algo diferente. No a controlar el futuro, sino a aprender a caminar, incluso cuando no podemos verlo todo. Porque la confianza no nace cuando desaparecen las dudas. La confianza nace cuando decidimos seguir adelante a pesar de ellas. Tal vez eso sea una de las formas más profundas de acercarnos a Dios. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque aprendemos a descansar, incluso cuando todavía existen preguntas. Y esa paz tan difícil de explicar, no depende de que todo salga exactamente como esperábamos. Depende de comprender que nuestra historia todavía no ha terminado. Que un capítulo difícil no define el libro completo. Que una noche larga no puede impedir que llegue un nuevo amanecer. Y que el silencio, aunque hoy parezca interminable, también puede estar preparando las palabras más importantes que todavía no hemos escuchado. Porque existe algo que rara vez nos enseñan. Nos enseñan a hablar, a responder, a opinar, a explicar lo que sentimos, pero casi nadie nos enseña a permanecer en silencio, sin sentir miedo. Y sin embargo, muchas de las transformaciones más profundas de la vida ocurren precisamente ahí, en esos momentos en los que parece que nada sucede. Vivimos rodeados de ruido, no solo el ruido de los autos, de las noticias o de las pantallas. Existe otro ruido mucho más difícil de apagar, el que llevamos dentro. Ese que aparece cuando intentamos dormir y la mente comienza a recorrer todos los errores del pasado. Ese que recuerda conversaciones que ya terminaron, el que imagina problemas que todavía no existen, el que repite una y otra vez que deberíamos haber hecho las cosas de otra manera. Muchas personas creen que están buscando respuestas, pero en realidad están intentando escapar de ese ruido. Y cuanto más corren, más fuerte parece hacerse. Quizá te ha pasado. Sales a caminar para despejarte, pones música, enciendes la televisión, revisas el teléfono una vez más, hablas con alguien, buscas cualquier cosa que distraiga tu atención. Pero cuando todo vuelve a quedarse en silencio, ahí sigue, esperándote. Porque hay preguntas que ninguna distracción puede responder. Solo pueden comprenderse cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Tal vez por eso tantas personas sienten incomodidad cuando se quedan solas. No porque teman al silencio, sino porque el silencio tiene la extraña capacidad de mostrarnos aquello que llevamos mucho tiempo intentando ocultar. Nos muestra nuestros miedos, nuestras heridas, nuestros sueños olvidados, las palabras que nunca nos atrevimos a decir, los abrazos que quedaron pendientes, los perdones que seguimos postergando,
Y también nos muestra algo mucho más importante. Nos recuerda quiénes somos cuando desaparecen todas las máscaras. Porque durante el día interpretamos muchos papeles. Intentamos ser fuertes, intentamos parecer tranquilos, intentamos demostrar que todo está bajo control. Sonreímos incluso cuando el corazón está cansado. Decimos que todo está bien para no preocupar a los demás. Nos acostumbramos tanto a representar esa versión de nosotros mismos que llega un momento en el que casi olvidamos quiénes somos de verdad. Pero Dios no necesita nuestras apariencias, nunca las necesitó. No hace falta fingir delante de quien ya conoce cada rincón del corazón. No hace falta demostrar fortaleza cuando Él conoce cada una de nuestras debilidades. No hace falta aparentar alegría cuando sabe perfectamente cuántas veces hemos sonreído mientras por dentro estábamos luchando. Y quizá esa sea una de las cosas más hermosas de acercarse a Dios. No tenemos que convertirnos en otra persona, solo tenemos que atrevernos a ser auténticos. Porque muchas veces pensamos que Dios espera la mejor versión de nosotros, cuando en realidad lo único que espera es nuestra verdad. La verdad de quien reconoce que tiene miedo, la verdad de quien se siente perdido, la verdad de quien ya no sabe qué camino elegir, la verdad de quien necesita descansar. Hay una enorme diferencia entre esconder nuestras heridas y entregarlas. Cuando las escondemos, seguimos cargándolas solos. Cuando las entregamos, dejamos espacio para que algo nuevo comience a crecer. Y ese crecimiento casi nunca ocurre de golpe, sucede lentamente. Tan lentamente que a veces ni siquiera lo notamos. Es parecido a observar un amanecer. Si miras el cielo durante un segundo, parecerá que nada cambia. Pero si permaneces allí unos minutos, descubrirás que la oscuridad comenzó a retroceder mucho antes de que apareciera el sol. Con el alma ocurre exactamente lo mismo. La luz empieza a entrar mucho antes de que podamos verla completamente. Hay personas que abandonan justo antes de ese momento. Piensan que nada está cambiando, que todos sus esfuerzos fueron inútiles, que Dios permanece en silencio porque no hay respuesta, y deciden rendirse. Lo triste es que muchas veces estaban mucho más cerca de lo que imaginaban, porque las transformaciones importantes casi nunca hacen ruido. Nadie escucha crecer un árbol, nadie escucha abrirse una flor, nadie escucha cómo una herida comienza a sanar. Y sin embargo todo eso ocurre en silencio. Quizá hoy no puedas ver los cambios que Dios está realizando en tu vida, pero eso no significa que no existan. Hay fortalezas que nacen mientras todavía creemos ser frágiles. Hay serenidad que comienza a construirse mientras pensamos que seguimos igual. Hay una nueva manera de mirar la vida que aparece poco a poco, casi sin pedir permiso. Un día descubres que aquello que antes te quitaba el sueño ya no tiene el mismo poder, que las palabras que tanto te herían ahora pasan de largo, que aprendiste a decir no cuando antes aceptabas todo, que dejaste de perseguir personas que nunca caminaron a tu lado, que aprendiste a valorar tu paz más que la aprobación de los demás. Y entonces comprendes que Dios llevaba mucho tiempo trabajando en ti, aunque tú pensabas que nada estaba ocurriendo. Hay algo que solemos olvidar. No todas las respuestas llegan en forma de palabras. A veces llegan en forma de calma. Otras veces llegan como una intuición, como una puerta que inesperadamente se abre, como una persona que aparece en el momento justo, como una decisión que por fin deja de producir miedo, como una fuerza que no sabes explicar, pero que te permite levantarte una mañana más. ¿De dónde nace esa fuerza? Muchas personas dirán que es casualidad o suerte o simplemente el paso del tiempo, pero quienes han aprendido a caminar de la mano de Dios descubren que existen ayudas silenciosas que no siempre pueden demostrarse con palabras.
Y no hace falta demostrarlas, basta con vivirlas. Quizás recuerdes algún momento en el que pensabas que no podrías continuar. Sentías que habías llegado al límite, que ya no quedaban fuerzas y sin embargo aquí estás, respirando, oyendo estas palabras, con un corazón que a pesar de todo lo vivido sigue siendo capaz de emocionarse. Eso ya es un milagro silencioso. No porque la vida haya sido perfecta, sino porque Dios no dejó de sostenerte incluso cuando tú no eras consciente de ello. Tal vez hubo días en los que caminaste pensando que estabas completamente solo. Pero si hoy puedes mirar hacia atrás, quizás descubras pequeñas señales que antes pasaste por alto. Aquella llamada inesperada, ese abrazo que llegó cuando más lo necesitabas, la oportunidad que apareció después de una gran decepción, la conversación que cambió tu manera de pensar, el tiempo que puso distancia entre tú y aquello que tanto te hacía daño. Nada de eso parecía extraordinario en ese momento, pero unido fue formando un camino. Y muchas veces Dios hace precisamente eso. No cambia toda nuestra vida en un instante. Va colocando pequeñas luces suficientes para que demos el siguiente paso. Solo el siguiente. Porque si pudiéramos ver todo el camino desde el principio, probablemente dejaríamos de aprender a confiar. Y confiar no significa entenderlo todo. Significa seguir caminando incluso cuando todavía quedan preguntas. Quizá esa sea una de las formas más profundas de libertad. Aceptar que no podemos controlar cada detalle de nuestra historia, pero sí podemos decidir con qué actitud la vivimos. Podemos elegir entre alimentar el miedo o alimentar la esperanza. Podemos pasar la vida preguntándonos por qué sucedieron ciertas cosas, o empezar a preguntarnos qué podemos construir a partir de ellas. Porque incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en tierra fértil. Y no porque el dolor sea bueno, nadie desea sufrir, nadie busca atravesar pérdidas, decepciones o incertidumbres. Pero Dios tiene una forma extraordinaria de sacar vida incluso de aquello que parecía completamente roto. No elimina nuestro pasado, lo transforma. Y cuando comprendemos eso, dejamos de ver nuestras cicatrices como una señal de derrota. Empezamos a verlas como la prueba de que seguimos aquí, de que continuamos avanzando, de que la oscuridad no tuvo la última palabra. Y tal vez sin darte cuenta, ese sea el comienzo de una vida completamente distinta. No porque cambie el mundo que te rodea, sino porque comienza a cambiar el mundo que llevas dentro. Y cuando el mundo que llevamos dentro comienza a transformarse, todo empieza a verse diferente. Los mismos caminos, las mismas personas, las mismas dificultades. Y sin embargo, algo ha cambiado. Algo ha cambiado dentro de nosotros. Porque la verdadera paz no consiste en vivir una vida sin problemas. Consiste en descubrir que existe una calma que puede permanecer aun cuando todavía quedan preguntas sin responder. Y eso es algo que solemos comprender con el paso del tiempo. Cuando somos jóvenes, muchas veces imaginamos que la felicidad llegará el día en que todo esté resuelto. Pensamos que seremos felices cuando encontremos el trabajo ideal, cuando tengamos dinero suficiente, cuando alguien nos quiera como soñamos, cuando desaparezcan las preocupaciones, cuando finalmente todo encaje. Pero la vida tiene una manera muy especial de enseñarnos que siempre habrá algo por resolver. Siempre aparecerá un nuevo desafío, una nueva incertidumbre, una nueva decisión. Y si esperamos a que todo sea perfecto para sentir paz, probablemente pasaremos muchos años persiguiendo algo que nunca termina de llegar. Dios no nos promete una vida sin caminos difíciles, pero sí puede enseñarnos a recorrerlos de otra manera. Hay personas que atraviesan la misma tormenta. Una termina llena de resentimiento y la otra descubre una fuerza que nunca imaginó tener. ¿Qué hizo la diferencia? No siempre fueron las circunstancias, muchas veces fue la forma en que decidieron caminar a través de ellas.
Porque el corazón también aprende, así como aprendemos un idioma, cuando aprendemos un oficio, como aprendemos a caminar, también aprendemos a confiar. Y al principio cuesta, porque estamos acostumbrados a querer controlar cada detalle. Nos tranquiliza sentir que tenemos el mapa completo, que sabemos exactamente qué ocurrirá mañana, que nada escapará de nuestros planes. Sin embargo, la vida nos recuerda una y otra vez que eso es imposible. Siempre existirá algo que no podemos prever. Una llamada inesperada, una oportunidad que no imaginábamos, una despedida, un nuevo comienzo, una persona que cambia nuestro rumbo, o una decisión aparentemente pequeña que termina transformando toda nuestra historia. Y quizás sea precisamente ahí donde Dios nos invita a vivir con más humildad. No porque seamos débiles, sino porque comprendemos que no somos dueños de todo. Aceptar eso puede dar miedo al principio, pero también trae una inmensa libertad, porque dejamos de cargar un peso que nunca nos correspondió llevar. No tenemos que controlar el universo, no tenemos que resolver el futuro en una sola noche, no tenemos que encontrar todas las respuestas antes de seguir adelante. Solo necesitamos dar el siguiente paso, uno, nada más. La naturaleza nos enseña esta verdad constantemente. El río nunca intenta recorrer todo su camino en un solo instante. Simplemente avanza. La lluvia no cae toda de una vez. Lo hace gota a gota. El amanecer no aparece de golpe. Primero llega una pequeña claridad. Después el cielo cambia lentamente. Y finalmente la luz ocupa todo el horizonte.